Buenos días. Hoy iniciamos la clase, la semana 2 de geometría. Vamos esta semana, ¿tienen la guía? Con ángulos, con triángulos, perdón. ¿Cuál, profe? Con triángulos. ¿Triángulos? Sí, Espera, ya la triángulos. busco. Triángulos y propiedad de los triángulos, clasificación de los triángulos. En eso estamos. Eso que vamos a ver esta semana. Entonces, como título, triángulos. ¿Alguien sabe qué pasa con Michelle? No, señora. No. ¿Será que ya la semana pasada no se unió a clase conmigo? Bueno, no sé las otras. ¿Y con las otras clases sí? No, no saben. No, las otras tampoco. ¿Qué, Creo que se unió una y que otra, pero el resto no sé. qué le habrá pasado? Bueno, entonces como título, triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2, ¿cierto? Entonces, un triángulo se identifican tres elementos. Esto es un triángulo. A, B y C. El triángulo tiene tres elementos: vértice, lado y ángulo. Estos son los vértices, estos son los ángulos y este es el lado. ¿Listo? Entonces, elementos tres: vértices, lados y ángulos. Los vértices son los puntos que se intersecan de las rectas A, B, C, y los lados son los segmentos determinados por los lados entre minúscula AB, BC y AC. ¿Listo? Cuando en algún momento nos toque hablar de lados, los lados siempre van a ir en minúscula, y si este es el lado A mayúscula, este es el lado A minúscula, el que va opuesto. Si este es el lado B, este es el lado B minúscula. Si este es el C, este es el C minúscula. ¿Entendieron eso? El lado opuesto siempre va a ser, el lado opuesto del ángulo va a ser la misma letra que el ángulo. ¿Listo? Eso tiene que ver con los segmentos de los lados. ¿Qué pasa con los ángulos? Los ángulos se forman, dice, los ángulos internos son aquellos formados por los lados consecutivos. Quiere decir, estos dos lados consecutivos forman este. Estos dos lados forman este y estos dos lados forman este. Estos son los ángulos internos. Hay otros que se llaman ángulos externos. ¿Qué son los ángulos de externo de un triángulo? Entonces, son los ángulos adyacentes a los ángulos Espera un momentico que va a entrar Dúa. ¿Se acuerda que en la clase pasada de geometría vimos ángulos adyacentes? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Cuáles eran los adyacentes? Entonces, para formar 180, yo tengo este pedacito, el ángulo A. Ellos son adyacentes porque forman, Un ángulo de 180 grados. sí, la suma de los dos. La suma de los dos forman Un ángulo de... un ángulo de 180. ¿Qué pasa con los ángulos externos del triángulo? Entonces, miremos. Este va a ser, no, espera. Miren, este es el ángulo externo. Este que está puntiagudito. ¿Listo? Este va a ser el ángulo externo. Y este va a ser el ángulo externo. Entonces, esos ángulos externos son los que le hacen falta para que esto se complete 180. ¿Listo? Entonces, cuando le diga hallen los ángulos externos, ya sabe que si este vale 30, lo que le falta para 180. Que si este vale 45, lo que le falta para 180. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con los ángulos externos del triángulo.
¿Ahí ve mejor? Estaba como muy abajo la cámara. Entonces, los ángulos externos de un triángulo son los ángulos adyacentes a los ángulos internos. El triángulo también se puede definir como un polígono de 3 lados, de 3 vértices y de 3 ángulos internos. Y se denota con el simbolito de triángulo, seguido por las letras que indican sus vértices. Por ejemplo, el triángulo ABC es el triángulo de vértices A, B y C. Entonces, como título, propiedad de los triángulos. Esto sí es importante que se la sepan, sobre todo para la trigonometría del otro año. ¿Listo? Entonces, como título, propiedades de los triángulos. Primera propiedad. Entonces, propiedades de los triángulos. Propiedades de los triángulos. Primera, escriban la suma de las medidas de los 3 ángulos internos es 180. ¿Vuelvo a repetir, profe? La suma de las medidas de los 3 ángulos internos es 180. Eso es algo que se lo tienen que memorizar, pero claritico. Yo ya sé que todos los ángulos internos, al sumar los 3 ángulos de un triángulo, la suma me tiene que dar 180. Ejemplo. Bueno, ¿sí ven ese triángulo que tengo ahí? Sí, señora. Entonces, el primer ángulo vale 90, el segundo vale 60. ¿Cuánto vale el tercer ángulo? ¿Cómo hago para hallar ese valor del tercer ángulo? ¿Se suma y se resta? Eso. ¿Y a qué restamos con qué? Yo sé que la suma total da 180, ¿cierto? Entonces, 180 menos 60 menos 90, ¿cuánto da? Porque yo ya sé que la suma de los 3 vale 180. Entonces, 180 menos 30. 60 menos 90, 30 grados. Es decir, que la menos 30 grados. Gracias a qué? A la propiedad número 1 de los triángulos, que es la suma interna de los 3 ángulos, es 180. Esa es la primera. Segunda propiedad. Señor, ¿alguien me ha preguntado? No, profe, era que decirle a Fernando que silenciara el micrófono. Ah, bueno. Segunda propiedad, entonces cópiela. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de 2 ángulos interiores no adyacentes. ¿Listo? La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los 2 Listo, profe. adyacentes. Ejemplo.
Entonces vamos a copiar el ejemplo de esa propiedad para ver de qué se trata. ¿Alcanzan a ver el triángulo? ¿El número 2? Señora. Bueno, entonces, ¿qué dice? Ese ángulo, el de la pregunta, lo van a llamar ángulo 1. Dice que para hallar el ángulo 1 hay que sumar dos ángulos interiores no adyacentes. Es decir, los adyacentes son lados. Los adyacentes son estos dos. Es decir, que hay que sumar, para hallar el ángulo 1, se suma 25 grados más 70 grados. ¿Cuánto da eso? 95. Grados. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuánto tiene que dar estos dos? La suma de estos dos. Dice, habíamos dicho que los ángulos exteriores, la suma era que dieran 180. Y si tengo 85, ¿cuánto le falta para 180? Entonces, 95, ¿no, profe? la propiedad se cumple. Es decir que el ángulo de tendría que ser la suma de estos dos, ¿cierto? Comprobémoslo. Ese sería el ángulo 2, digamos. Para hallar la suma del ángulo 2 sería 70 más 85. 70 más 85, 155. Vamos a ver, sería restar 180 menos 25, 155. Es decir, que la propiedad sí se cumple. ¿Listo? Esa es la segunda propiedad de los triángulos. De que al sumar dos ángulos no adyacentes, da la suma, da el valor del ángulo exterior. Segunda propiedad. ¿Ya lo copiaron? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. listo. Bueno, vamos a ver la tercera propiedad. Ay, espere que necesito otro borrador. La tercera propiedad, vayan copiándolo. La medida. Tercera propiedad. La medida de cada uno de los lados es menor la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. El bebé. ¿Lo dejé ahí? ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? Señora. La medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Punto seguido. A esta propiedad se le conoce con el nombre Hola. desigualdad triangular. ¿Cómo? Desigualdad triangular. Okay.
Bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Qué pasa con la desigualdad triangular? Entonces dice que la medida de la suma de los lados esta sería la tercera propiedad, ¿no? De los triángulos. Que nos dice que la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de la medida de los otros dos lados. A esta propiedad se le conoce con el nombre de desigualdad triangular. Hay un triángulo ABC, el triángulo ABC, la propiedad dice que C es menor que A más B y que B es menor que A más C y que A es menor que B más C. Vamos a ver, entonces, ¿quién es A, quién es B y quién es C? ¿Se acuerda que les dije que A mayúscula era el ángulo y el lado era lo opuesto? El A, el B y el C. ¿Listo? Esos son los opuestos. El ángulo se escribe en mayúscula y el lado se escribe en minúscula. Entonces, si A, ¿cuánto vale C? C vale 3, vamos a mirar estas tres, ¿listo? C vale 3.5. Es menor que la suma entre A más B. ¿Cuánto vale A? 2 centímetros. ¿Cuánto vale B? 4 centímetros. Es decir, que 3.5 centímetros es menor que 4 más 2, 6 centímetros. ¿Se cumple? Sí, es menor. ¿Cierto? ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, B. señorita. ¿Cuánto Sí, vale señora. B? B vale 4 centímetros. Es menor que la suma de A, que vale 2 centímetros, más C, que vale 3.5 centímetros. Es decir, que 4 centímetros es menor que 5.5 centímetros. ¿Se cumple? Sí. Miremos la última. A. Ay. ¿Cuánto vale A? A vale 2 centímetros. Es menor que B. B vale 4 centímetros. Más 3.5 centímetros. 2 centímetros es menor que 7.5 centímetros. Es decir, que la desigualdad triangular sí se cumple para los triángulos. ¿Listo? Entonces, hemos visto tres propiedades, porque esas son las de los triángulos. Bueno, falta una. Entonces, primera propiedad, que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, ¿cierto? No importa el triángulo que sea. La segunda propiedad, que al sumar dos ángulos no adyacentes, me da el ángulo del que está arribita, entonces del otro. Sumamos, espera un momentico, llevo la cámara para allá. Sumamos, por ejemplo, 70 más 25, nos da el ángulo 1, ¿cierto? Sumábamos 85 más 70, nos da el ángulo 2. Estamos hablando de los ángulos exteriores. Segunda propiedad. Tercera propiedad, me dice que se llama desigualdad triangular. Y si yo tengo el lado A, B y C, yo puedo decir que C es menor que A más B, que B es menor que A más C y que A es menor que B más C. Bueno, ¿ya copiaron eso? Yo, profesora. Bueno, Sí, mis. voy a borrarlo para Ya. copiar la Sí, cuarta profe. propiedad de los triángulos. Esto les va a servir para el otro año en una materia que se llama trigonometría, que todo tiene que ver con triángulos, ¿oyeron? Entonces, para que digan, no, el año pasado no vimos nada. Mentiras. Bueno, voy a borrar. Estoy borrando, por eso apagué la cámara. Me toca borrar con agua.
Bueno, entonces, cuarta propiedad. La cuarta propiedad me dice, entonces escriban, cuarta propiedad, al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud. ¿Puedo volver a repetir? Al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud. Y al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor amplitud. Espera, profe. Voy a repetir desde el principio que me perdí. Bueno, entonces otra vez. Dice que al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud. Y la otra. Y al lado de menor longitud, el ángulo de menor amplitud. Ejemplo. Entonces, vamos a ver la cuarta propiedad. Ejemplo. Entonces, va a haber un triángulo GHI con ángulo 115 grados, 25 grados y 40 grados. Entonces, el lado H minúscula vale 5 centímetros. El lado G minúscula vale 2.5 centímetros. Y el lado I minúscula vale 3.5 centímetros. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que donde esté el ángulo de mayor amplitud, va a estar el lado de mayor longitud. Donde esté el ángulo de menor amplitud, va a estar el lado de menor amplitud. Este es amplitud y este es longitud. Amplitud es abertura y longitud es distancia. Hola, hijo. Entonces, ¿entendieron? ¿Qué dice? Que donde esté el ángulo mayor, ese es el lado más largo. Que donde esté el ángulo más chiquito, ese es el lado opuesto es el lado que va a tener menor longitud. ¿Listo? Esas son las 4 propiedades que tienen que ver con los triángulos. Vamos a ver cómo se llaman los triángulos. Entonces, como título, clasificación de triángulos. No, pues espera, copio eso. Ah, bueno, listo. Pensé que ya lo había copiado. Listo, profe. Ya. Bueno, entonces como título, clasificación de los triángulos. Entonces, ¿qué pasa con los triángulos? Bravo, hijo. Los triángulos se clasifican. Entonces, título, clasificación de triángulos. Entonces, los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos internos. Entonces, vamos a ver cómo se llaman los ángulos según su medida. Entonces, clasificación de triángulos. Primera, según su medida. Según su medida,
se va a llamar equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Todos sus lados tienen la misma medida. Este es igual y este es igual. Todos los lados tienen la misma medida. ¿Y cómo se llama? Equilátero. Primero. Segundo. Isósceles. ¿Qué pasa con el triángulo isósceles? Dos lados tienen la misma medida. Es decir, que este y este van a tener la misma medida. Hola, buenos días. ¿Listo? Tercero. Escaleno. Escaleno es aquel que no tiene, todas las medidas son diferentes. Todas las medidas son diferentes. Bueno, así se clasifican los triángulos según su medida. Equilátero, isósceles y escaleno. Ahora vamos a ver según sus ángulos. ¿Puedo borrar? Niños, bueno, ahora según sus ángulos, ellos reciben el nombre de acutángulo, ¿cuál es el acutángulo? Todos sus ángulos interiores son agudos. Escriban eso, todos los ángulos interiores son agudos. Ese es el acutángulo. El rectángulo. El rectángulo. El rectángulo es aquel ángulo que tiene... Donde dice según sus ángulos, ahí es interiores. Sí, O deja solo interiores, según- interiores. Los ángulos exteriores son agudos. Es decir, miren menos de 90. Entonces, el segundo se llama rectángulo. Ese triángulo rectángulo es muy importante. ¿Qué pasa con ese triángulo rectángulo? Tiene un ángulo de 90 grados. Y ese se estudia en décimo para arriba y para abajo, ¿vieron? ¿Cómo se llama? Triángulo rectángulo. Tercero. Obtusángulos. El tercero es obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso. Es decir, un ángulo que abre más de 90 grados. Bueno, esa es la clasificación de los triángulos. Se clasifican según sus lados, según sus ángulos, sus medidas y sus ángulos. Melissa. Entonces, ¿ustedes alcanzan a ver bien la imagen? ¿O borrosa? Sí, señora, se ve bien. Sí. Bueno. Eso es lo que tiene que ver con los triángulos. Entonces vimos las 4 propiedades según su medida y según sus ángulos. Para la próxima clase, que es el viernes, vamos a ver los puntos y líneas notables de un triángulo. Un momentico, quiero hablar sobre estadística. En la clase pasada vimos lo que tenía que ver con tablas, o sea, la primera semana, ¿sí? Tablas de contingencia. Hicimos la tarea de la sangre, ¿cierto? Hoy quedará publicada una evaluación de estadística. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ¿todos me están escuchando? La evaluación de Sí, estadística señora. es sobre teoría. Entonces, cuando la vayan a presentar, por favor,
Tienen solo esta semana para presentarle media hora, 2 intentos. Si ustedes no la presentan en esta semana, la evaluación se cierra. Por favor, van a estudiar lo que tenga que ver con teoría escriban, no sé dónde, qué es muestra, qué es población, qué es una tabla cruzada, qué es una tabla de contingencia, qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa. Pero, profe, vamos a repetir el principio. ¿Listo? Entonces, la evaluación estará abierta esta semana. Es la de estadística. Esto, profesora, esa Todo evaluación lo que está en la guía. Espere que Juan Fernando me está hablando. No le escuché. Que esa evaluación usted ya la había publicado antes, ¿no? Esa es la que vamos a hacer. No, Es una estadística que dice tabla cruzada, ¿no? ¿No es esa? esa, yo la publiqué el viernes, ayer, antier. Pero hasta hoy abre. ¿O ya la vio? No, no la he visto. No me deja verla. No, ella no abría. Estaba publicada, pero ella tenía horas para abrir hoy. Ah, ya. Entonces, yo ya la había puesto en la plataforma, pero no podía abrirse. Entonces, ahora sí ya la pueden abrir. Si ustedes entran y no abren, me avisan porque es que a veces yo no sé qué pasa y no abre, pero ya está hecha. Y ya saben cuáles son las preguntas. Tabla cruzada, tabla de contingencia, población, muestra, variable cuantitativa, variable cualitativa. ¿Listo? Entonces, en esta semana voy a publicar también la evaluación de matemáticas sobre lo que tiene que ver con potenciación, con las propiedades de la potenciación y la erradicación. ¿Listo? Entonces yo les aviso por WhatsApp cuando está publicada la evaluación. Luego de eso, tenemos que estudiar para lo que tiene que ver la acumulativa, ¿cierto? Porque ya se va a acabar el periodo, ya nos vamos a vacaciones. Yo les mandaré un taller como de refuerzo. ¿Listo? Para que vaya, así como yo haga el taller de refuerzo, así pues con otros números, será la evaluación acumulativa. ¿Listo? Y profe, ¿para cuándo es lo de matemáticas, las evaluaciones? No, todavía no esa no la he abierto. Ay. Primero, si ustedes pueden hacerla, si ustedes me ayudaran, la estadística está muy fácil. Por favor, preséntela si quiere hoy, para que me digan si abre o no abre, porque a veces no me abre, ¿listo? No sé qué pasa, porque los niños entran y no abren. Entonces, necesito que entren y miren, solo tienen media hora y 2 intentos. Si ustedes presentan la evaluación, hacemos la de matemáticas. Va a ser muy fácil, solo tiene que ver con las propiedades de la potenciación y la radicación. Todavía ejercicios no. ¿Listo? Solo propiedades. Ah, la evaluación es solo de propiedades. Sí, todavía ejercicios no. Los ejercicios los vamos a practicar para la acumulativa. Ah, listo. Todavía tenemos otra clase de matemáticas con potenciación y radicación. Entonces, cuando practiquemos más ejercicios de radicación y potenciación, que ustedes se pueden dar cuenta que no es fácil, Sí. hay que saberse las propiedades. Entonces, por favor, la primera evaluación de matemáticas serán propiedades de potenciación y radicación. Y la acumulativa vamos a hacerla de problemas ya que tenga que ver con simplificación, utilizando tanto la de radicación como la de potenciación, pero antes les daré el cuestionario de lo que vamos a preguntar. ¿Listo? Ok, profe. ¿Quedó claro a todos? Por favor, Sí, ustedes me pueden Ángel, por favor no se le olvide decirme quién faltó a clase. Ustedes me pueden preguntar por Michelle, ¿qué pasaría? Allá en su grupo interno, no sé. Estoy preocupada porque hace rato no entra. Ustedes me hacen ese favor, ¿listo? ¿Qué horas son? Bueno, ahora sí se me va a acabar el tiempo, entonces ya les dije cómo era. Por favor, estudien y presenten la evaluación de estadística hoy. ¿Listo? Bueno, Chao, chao, que se me va a acabar el tiempo. Chao. chao. Chao.